Mientras nos vamos acomodando, déjenme darle la bienvenida a todos a este seminario de Grade. Además, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva disposición del auditorio. Siempre es bueno innovar, espero que sobrevivamos los 3 días, pero hasta ahora creo que estamos bien. Quiero contarles de dónde nace la idea de este seminario. Nosotros estamos convencidos, aunque a veces nos cuesta un poquito creerlo, que nuestro trabajo aquí en Grade es un trabajo importante para la política social en el Perú. Y más aún en temas como el que nos convoca en esta oportunidad, que tiene que ver con los cambios institucionales necesarios para una mejora en la inclusión social en el país, tema que nos convoca permanentemente a los investigadores e investigadoras de Grade. En esta oportunidad estamos empezando con el tema de educación, pero vamos a tener distintas jornadas a lo largo de 3 días. Vamos a hablar de educación ahora, de empleo y carrera pública en la tarde. El día de mañana estaremos viendo el tema de institucionalidad indígena y derechos. Por la tarde, un tema vinculado también a la problemática educativa, que es el tema de la innovación. Y estaremos cerrando el día jueves con una reflexión sobre la evaluación de las políticas sociales, específicamente los temas vinculados a los programas alimentarios y a la manera de cómo evaluar lo que significa avanzar o no avanzar en la meta de la inclusión social. Esta iniciativa, este seminario, ha sido posible además porque Grade, junto con los colegas del IEP, somos beneficiarios de un fondo del IDRC. Es un fondo que se llama el Think Tank Initiative, que lo que busca es ayudarnos a los centros a mejorar nuestra capacidad de investigación e incidencia en las políticas sociales, ¿no? Entonces tenemos ese fondo. La idea es que nosotros podamos vincularnos cada vez más con las políticas sociales a nuestra manera, que a veces no es una manera que responde permanentemente a las demandas que siempre tenemos, precisamente porque lo que buscamos siempre es asegurarnos que podemos decir algo de manera seria y rigurosa, ¿no? Entonces, simplemente les quería contar eso, además de darles la bienvenida, y le voy a dejar la palabra a Patricia Rey para que modere la primera mesa de educación, tema del que ella, como ustedes saben, sabe bastante. Gracias. Buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes. Voy a tratar de que esta nueva disposición no me arroje fuera de balance. Como saben, el tema de esta primera sesión es una pregunta, ¿no? Si el modelo educativo actual promueve la equidad y la eficiencia en la gestión del sector y en general del desarrollo educativo en el país. Las presentaciones van a estar a cargo de Santiago Cueto, quien desapareció, no, ahí está, quien es autor, junto con Gabriela Guerrero y Juan León, investigadores aquí de Grade también, del paper que se titula Inequidad en resultados y oportunidades educativas en el Perú, que, como saben ustedes, es de alguna manera una respuesta a lo que es el primer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional, en cuya elaboración, discusión han participado, diría yo, casi todas las personas que están acá presentes a lo largo de los últimos años. Y está ahora finalmente un proceso de ejecución, de implementación. Luego, Néstor Valdivia presentará una revisión de la situación de la descentralización de la gestión en el país, cuál es la agenda pendiente y el rol del nivel local. Para ello tendrán cada uno 20 minutos para hacer sus presentaciones. Luego pasaremos a los comentarios, que estarán a cargo en primer lugar Martín Vegas y Daniel Filmus, de quienes voy a después decirles algo de su trayectoria profesional, aunque todos ustedes los conocen, y yo voy a moderar la sesión. Santiago Cueto, el primer expositor, es licenciado en Psicología de la Católica y es doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Ha sido investigador en la Universidad de California en Davis y en la Universidad de Pensilvania y Oxford. Luego es investigador acá en Grade desde hace ya
varios años, donde se dejó ser seducido, pese a que venía de Lima con otros planes, y ahora actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación, miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México, es presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, secretario del Fondo de Investigaciones de PREAL y es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Católica y cumple con todos sus compromisos, lo que no es muy usual. Ha asesorado a varios organismos internacionales y sus áreas de interés, como saben, son educación, desarrollo humano, en particular en contextos de pobreza. En los últimos años está muy preocupado por el tema de las desigualdades, considera eso es el punto central de cualquier agenda de política educativa y de política en general. Ha publicado artículos numerosos en muchas revistas académicas, arbitradas, extranjeras, locales, ha escrito libros y revisa artículos para revistas internacionales. El año pasado, el anteaño ya, el Colegio de Psicólogos le dio el título, el Premio Nacional de Psicología, cosa que nos llenó de orgullo aquí en Grade. Néstor Valdivia es candidato a doctor en Sociología del Colegio de México y obtuvo su licenciatura en la Universidad Católica acá del Perú. Trabaja como investigador acá en Grade desde hace varios años, bueno, de muchos años comenzó a hacer trabajos acá en Grade y trabaja en las áreas de pobreza, equidad, educación y mercado de trabajo y desarrollo humano. Ha también trabajado mucho en el tema de pequeña empresa y desarrollos de capacidades para la gestión y el desarrollo de la pequeña empresa y estudios sobre educación técnica, educación profesional, capacitación laboral. Actualmente está trabajando mucho el tema de la discriminación de poblaciones indígenas y afrodescendientes, un tema que últimamente concentra de alguna manera sus inquietudes y también el tema de la descentralización educativa. Por su parte, si encuentro el papelito, Martín Vegas es abogado, es magíster en enseñanza y aprendizajes abiertos a distancia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y especializado en gestión y políticas educativas en la oficina de UNESCO. Antes de asumir el cargo de viceministro, se desempeñó como director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas del Antonio Ruiz de Montoya y, como saben ustedes, ha sido secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación durante el tiempo en que se estuvo desarrollando y concertando el proyecto educativo nacional y ha asesorado a la Comisión de Educación del Congreso de la República. Sus campos de interés obviamente son diseño, formulación, evaluación de políticas educativas, participación de sociedad civil, etc. Daniel Filmus es actualmente senador de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Argentina. Es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y máster en Educación de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Él es profesor titular regular de la UBA, es investigador del CONICET, ha sido director de Flaxo, ha sido secretario de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Educación de la Nación en Argentina y miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO. Ha publicado numerosos libros y artículos académicos que son frecuentemente referidos por todos aquellos que hacemos investigación. Entonces, con esa presentación que no le hace justicia a las largas y productivas trayectorias de nuestros invitados, le vamos a dar ya la palabra a Santiago por 20 minutos para que nos exponga la situación de desigualdad, inequidad en resultados, las desigualdades en los resultados y en las oportunidades educativas en el Perú, que como él ha puesto en el título, en las últimas horas creo, porque no lo había visto hasta ahora, lleva como no se justifica. Muchas gracias por la generosa presentación y agradecimientos especiales a nuestros panelistas y a todos ustedes, por supuesto. El tema es sin duda amplio y yo no pretendo abarcarlo de manera comprensiva, ¿no? Voy a hablar básicamente de educación básica de menores, aunque hay algunos datos adicionales. Es un trabajo hecho de manera conjunta con Gabriela Guerrero y Juan León, con quien llevamos años pensando un poco estos temas. El subtítulo que le he añadido y al que hacía alusión Patricia, no se justifica, viene
todos tenemos a veces experiencias que nos marcan o respuestas que nos dejan pensando, y esta es una que me dio una alta funcionaria, hace como 20 años, debo decir. Estábamos hablando de escuelas rurales, escuelas multigrado, y yo le decía, pero un docente que se haga cargo de 6 grados, 20 chicos, no tiene materiales especiales, no tiene entrenamiento, ¿por qué no ponemos otro profesor? Y su respuesta fue esa, no se justifica. Yo le dije, ¿por qué no se justifica? Me dijo, porque las políticas son iguales para todos. El número de alumnos por profesor tiene que ser constante. Y yo le decía, pero aquí tienen necesidades un poco diferentes, seguramente podrían beneficiarse. Este asunto insistió con que no se justifica. Y este es un tema que a mí me dejó, insisto, pensando, y que es un poco la línea argumental, digamos, que voy a tratar de desarrollar en lo que les cuento a ustedes. Y yo diría que internacionalmente hay cada vez más una argumentación a favor de la equidad como un motor, no solamente, digamos, por cuestiones de derechos humanos, sino también por cuestiones de desarrollo económico. El Premio Nobel de Economía Stiglitz acaba de publicar un libro que tiene como título algo así, no recuerdo exactamente, pero la equidad nos perjudica a todos, o algo en este sentido, ¿no? Y en las épocas en que vivimos, la opinión de los economistas, ya sabemos, cuenta mucho, para bien en la mayoría de casos, debo decir. Antes de que... Ok. Debo decir además, como preámbulo, que este tema de la inequidad, por supuesto, no es ajeno en absoluto a las prioridades del Ministerio de Educación. El Ministerio ha venido diciendo desde el principio una agenda social en general de inclusión, y en particular el Ministerio de Educación ha planteado calidad con equidad. Y entonces no se trata tanto de pensar que las prioridades van de forma planteado. No voy a comentar políticas, salvo marginalmente, de este gobierno, pero después, por supuesto, tendremos a Martín, que nos va a explicar exactamente cómo se hace. Esos detalles, sí. Estoy poniendo la valla alta. Bueno, creo que Patricia hizo mención al proyecto educativo nacional, que por supuesto ha sido asumido como política de Estado, y esta es simplemente la visión. Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. Simplemente recordarlo, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero ahí, desde la primera palabra, todos, hasta, digamos, los objetivos específicos que ustedes van a encontrar en el PEN, está de manera transversal el tema de la equidad de manera muy importante. Yo quisiera, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de equidad? Yo quisiera proponerles que en el caso de educación, cuando decimos equidad, no estamos hablando, por supuesto, de que todos tengan los mismos resultados, porque la naturaleza humana es diversa, y algún estadístico decía que a Dios le gustaba mucho la curva normal, porque muchas veces tenemos estas distribuciones, ¿no es cierto?, tan espaciadas, digamos, de una serie de características humanas. Pero cuando hablamos de equidad, yo pienso que implícitamente estamos diciendo que todos los estudiantes deberían lograr un mínimo de rendimiento, todos. O sea, pueden haber diferencias, pero siempre y cuando todos hayan logrado un cierto nivel que se expresa, por ejemplo, en el nivel de logro 2 que nos plantea el Ministerio de Educación, o los 2 niveles más altos de PISA, o los niveles correspondientes en la evaluación de rendimiento escolar, o si quieren, en los planteamientos del diseño curricular nacional. Una vez que todos han logrado niveles mínimos que les permitan, digamos, desempeñarse como agentes activos de su propio desarrollo, pueden haber diferencias que se relacionen con el nivel de esfuerzo, con los intereses de todas las personas, pero lo que no nos gusta, digamos, observar en estos indicadores, lo que nos parece inaceptable, si hablamos de equidad, es que haya diferencias estadísticamente significativas en variables como, por ejemplo, riqueza, sexo, hombres, mujeres, o etnicidad. La noción de equidad, lo que está detrás de esto es que la noción de equidad es una noción cultural. Estos son los criterios que ahora nos interesan,
Hace 100 años seguramente le importaban muy poco estos criterios y yo no sé qué pasará dentro de 100. Y pueden haber, por supuesto, muchas otras características que resultan irrelevantes para las personas. Pero estas no estamos dispuestos a tolerarlas. Y podríamos poner una lista un poco más amplia. Y en mi opinión de mirar la literatura un poco, lo que tenemos, el combo, digamos, si quieren ustedes, de alta peligrosidad, de alto riesgo educativo, lo hemos llamado en este documento, es que un estudiante, mirando solamente características demográficas, ¿ya? O sea, partimos de una noción de derecho, digamos, si quieren, y entonces decimos, nadie por sus características individuales o familiares debería estar en riesgo educativo, ¿verdad? Bueno, si nosotros miramos los resultados de los grupos de estudiantes que vienen de familias pobres o pobres extremas, que viven en zonas rurales, o que tienen una lengua materna indígena, lo que vamos a encontrar en casi cualquier indicador es que en promedio sus rendimientos, sus logros van a ser menores que el de sus pares. Y por supuesto, la combinación de estos es explosiva porque se asocian. Ahí abajo he puesto las correlaciones. La correlación más alta es entre tener una lengua materna indígena y vivir en zonas rurales, por supuesto. Y los números de arriba, que son los porcentajes, lo que está tratando de sugerir es que no estamos hablando de pocas personas. Y entonces, el Ministerio ha planteado metas específicas, por ejemplo, para cerrar las brechas entre urbano y rural, pero tal vez esto no capture en su totalidad las brechas de inequidad que tenemos ahora y deberíamos mirarlo de una manera más compleja. Podríamos mirar también, por supuesto, datos de las encuestas nacionales o del censo para decir dónde es que están estos niños con mayor probabilidad, y voy a volver a estos temas. Déjenme decir solo la primera línea. Si ustedes ven los pobres de 3 a 5, 40%, de 6 a 11, 39%, de 12 a 16, 35%, y de 17 a 25, 22%. Esta es una gradiente que se observa en casi cualquiera de los informes de pobreza de UNICEF aquí o a escala internacional. Es más probable que los niños menores sean pobres que los adultos sean pobres. Seguramente el mecanismo tiene que ver con que la población adulta pobre suele tener más hijos, pero podría haber otros y no quisiera detenerme en eso, simplemente enfatizar nuevamente cómo la pobreza ataca especialmente a los pequeños. Bueno, en matrícula han habido grandes logros, esto tampoco es mayor novedad. La primera, la que va arriba del 90%, es la curva de matrícula neta en los últimos años de los niños de 6 a 11 años. La siguiente, subiendo también, es la de secundaria, de 12 a 16 años. Luego tienen ustedes la de 3 a 5 años, también en una tendencia creciente, en el 53 más o menos el 2001 a alrededor del 70 el 2010. Y la otra, por supuesto, que sigue creciendo de manera importante es la de educación superior, aunque en ese caso se trata de la tasa bruta. Entonces, lo que está detrás de esto, y hay encuestas y estudios que lo sugieren, por supuesto, es la alta valoración que le dan los individuos y a las familias a la educación como un instrumento de avance, digamos, como una herramienta para adquirir ventajas, para transmitírselas. Además, los padres están dispuestos a hacer grandes sacrificios para pasarles una ventaja a través de la educación a sus hijos. Y por supuesto lo que pasa con esto es que se traduce de manera, o se transmite de manera inequitativa. Aquí, para tratar de fundamentar el caso que hice antes de los grupos en riesgo por lengua materna indígena, o por área de residencia, o por nivel socioeconómico, lo que ustedes ven aquí en el lado de aquí es, si la barra va para aquí, la matrícula, digamos, favorece a los castellanos urbanos y no pobres, no voy a decir ricos, pero no pobres, y en todos los casos, en inicial, las tasas favorecen a, insisto, estos tres, castellanos, urbanos y no pobres. En primaria, fíjense que prácticamente no hay brechas. De aquí, claro, la explicación es que se ha logrado matricular a casi la totalidad, pero las brechas vuelven a aparecer un poco en la secundaria y continúan en la secundaria. A mí lo que me pareció interesante de mirar estos números es que las brechas para cada una de estas variables de 3 a 5 son menores que de 12 a 16, que a su vez son menores de 17 a 21. O sea, los chicos van creciendo y sus características individuales y familiares van haciendo más probable que no esté matriculado en el nivel que le corresponda, digamos.
sistema se va haciendo crecientemente inequitativo. Ahora, hablando un poco de los niveles, la educación inicial, por supuesto, tiene un impacto positivo en el rendimiento. Hay estudios locales, hay estudios internacionales. Ahora, hay un par de estudios en particular de Juan José Díaz aquí, que lo que sugieren es que los CEIs tienen mayor impacto en el rendimiento en primaria que los PRONOIs. Y disculpen que me meta con los PRONOIs, que yo sé que son muy queridos para el país, pero la lógica a veces a mí del PRONOI en términos de equidad me elude un poco, porque fueron planeados para zonas de mayor pobreza, y entonces en esa zona las comunidades tienen que poner su propio local. Las clases son 4 veces al día, reciben acompañamiento, por supuesto, pero no reciben una profesora titulada todos los días y tienen menos horas. O sea, son más pobres y por lo tanto están en mayor riesgo y por diseño reciben menos de parte del Estado. Y esto seguramente lo que ha explicado que en los últimos años los PRONOIs vayan disminuyendo en número. Y yo no estoy diciendo necesariamente que hay que cerrar los PRONOIs, ni mucho menos lo que estoy sugiriendo es que hay que pensarlos, hay que pensarlos en términos de equidad. Está el tema de la EIB también, que se plantea por supuesto desde inicial, y yo sé que se ha planteado como un tema rural en algunas escuelas. Lo que quisiera sugerir aquí es que no es solamente un tema educativo, es un tema de poder social, por supuesto, porque si la gente percibe que la educación intercultural bilingüe se da en las escuelas allá, atrás del cerro, a la vuelta del río, en las zonas aisladas, y son para estos ciudadanos que, en fin, no entra al grupo, digamos, de influencia decisiva o del poder predominante en la sociedad. Lo que quiero sugerir con estos dos ejemplos es que tenemos históricamente, como me decía esta funcionaria de hace algunos años, que no se justifica, tenemos históricamente por diseño algunos mecanismos y programas que en mi opinión ciertamente no favorecen la equidad y probablemente hagan todo lo contrario. El PRONOI es un ejemplo y el EIB es otro ejemplo, y yo creo que habría que repensarlos con una mirada de equidad. Este gráfico de rendimiento creo que lo han visto ustedes en muchos casos. Del 2007 se ha mejorado de 15 a casi 30 en comprensión de lectura, en matemática un poco más modestamente de 7 a 13, de 7 a atroz iba a decir, pero está bueno el lapsus, de 7 a 13 en nivel aceptable de matemática, el nivel 2. Y aquí lo que ustedes ven nuevamente son las brechas, y igual que en matrícula, si está en este lado, digamos, de la barra, es que los resultados son mayores para urbanos en polidocente completa o en no estatal o privada, y en todos los casos no está. En matemática, las brechas, si quieren ustedes, son un poco menores que en comprensión. Esto puede ser simplemente un artefacto o un resultado estadístico, digamos, de que están más cerca del cero en matemática. Y probablemente lo que uno esperaría, si miramos otros resultados, es que a medida que los chicos van, o lo que uno quisiera evitar, déjame ponerlo así, si uno está mirando esto, es que a medida que aumente el rendimiento en matemática, aumente el promedio, pero aumente también la inequidad y se vaya abriendo un abanico, ¿no es cierto? Si les puedo plantear la figura de un abanico que a medida que los chicos avanzan y crecen se va abriendo, en vez de a medida que los chicos avanzan y crecen el abanico se va cerrando, que es creo lo que quisiera ver yo y muchos de ustedes. En CERCE van a ver ustedes resultados parecidos a favor de los castellano hablantes de alto nivel socioeconómico, de zonas urbanas y de escuelas privadas, en este caso las escuelas privadas con mayor rendimiento. Estos son los datos de PISA, y aquí en el más alto nivel, el 2000, en comprensión de lectura teníamos alrededor del 1%, que ha mejorado alrededor del 3%, a nivel medio, digamos, de 19 a 32. Aquí, buenas noticias y malas noticias. Yo tampoco creo, a veces como buenos católicos queremos decir, por mi culpa, soy el peor del mundo y etcétera. O sea, el incremento fue notable y está todo el equipo de Liliana que trabajó en esto. Se mejoró. El tema es que, por supuesto, seguimos todavía con más del 60%, con un nivel que no es el que esperarían los que diseñaron la prueba para evaluar un estudiante con niveles
adecuados para funcionar en una sociedad moderna, es más o menos como lo plantean ellos. Y estas son las brechas en el nivel más alto, a favor de los castellano hablantes, nuevamente, de alto nivel socioeconómico, de urbano y de privado. Estas brechas, ustedes no se van a acordar, pero bueno, las tienen ahí, son, digamos, menores que las que se observan en primaria. Y aquí hay una cosa interesante. Puede ser que sea porque los instrumentos son diferentes, o sea, las pruebas son diferentes. Puede ser porque, como les mostré antes, a la secundaria llegan menos y entonces llegan los de mejor rendimiento y entonces las brechas son menores porque los que están más abajo se fueron y entonces todo se iguala para arriba, digamos, entre comillas. O puede ser alguna política educativa a favor de la equidad en la secundaria, pero yo no estoy muy claro de que haya habido alguna importante, pero me gustaría escucharlo, por supuesto, después, en nivel secundario específicamente. Bueno, ¿qué cosa explica las brechas? Y aquí, este es un dato que tomamos recientemente de niños del milenio en diferentes tipos de escuelas, porque esta es una cosa que ha escrito Manuel Bello y ya lo he mencionado otra vez, es una idea interesante, que es que los estudiantes peruanos están agrupados, los similares se agrupan en escuelas, digamos, similares, y entonces las privadas son un grupo, las urbanas públicas son otro, y las rurales, diferenciadas aquí entre los que enseñan en castellano y las que son EID. Ahora, si uno mira esto en términos de equidad, todos deberían recibir lo mismo, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a esta encuesta, que es relativamente pequeña, biblioteca es menos probable en zonas rurales, loza deportiva por supuesto también, enfermería prácticamente no existe en las escuelas públicas. Aquí yo he puesto algunas que sé que son controversiales: luz eléctrica, agua potable, desagüe, teléfono. Ustedes me van a decir, no, pues, pero es muy complicado poner estos servicios en zonas rurales. Yo me quisiera rebelar, aunque sea un ratito, contra esa idea, porque va, me parece, con la idea que decía esta funcionaria hace 20 años, de no se justifica. Y me van a decir ustedes, que no se justifica que tengan desagüe o que tengan teléfono. Insisto que quisiera rebelarme un poco contra esta idea. Bueno, en esta idea ya la mencioné, un mínimo número de alumnos por escuela. Estuvimos buscando una directiva, ya Martín me dirá si hay algo más reciente que esta del 2005 que nosotros podemos encontrar. El problema no necesariamente es el número de alumnos, porque uno podría pensar, y de hecho en algunos países hacen grupos que se beneficien entre ellos, pero tendría que haber un diseño más y materiales más adecuados a esa realidad que por lo menos yo no conozco. De carrera pública magisterial, déjenme decir solo una palabra, aunque sea que es el tema caliente estos días y podemos conversar más sobre esto después. Yo no conozco de estudios que hayan validado la eficacia de los sistemas de evaluación que teníamos antes y me encantaría verlos. Mi pregunta a futuro no es solo si son eficaces, sino además cómo vamos a evitar que pase lo de siempre, que es que los mejores docentes se vengan a las escuelas urbanas, castellano hablantes, donde hay menos pobres, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer que la carrera pública magisterial y otros no se conviertan en un mecanismo de inequidad nuevamente? Esto es, en el mismo ejercicio de Niño del Milenio contamos el número de ejercicios que habían, en el mismo estudio, contamos el número de ejercicios que habían hecho al final del año escolar. Si los chicos van a una escuela privada, hacen más de 2.000 ejercicios, cuarto de primaria. Si van a escuelas urbanas en castellano, hacen alrededor de 1.000. Y lo que encontramos es que si van a escuelas bilingües, hacen poco menos de 500. Entonces, el sistema, como les estaba diciendo, llueve un poco sobre mojado sobre los sospechosos comunes. Luego, en función del tiempo, les enseño este ejemplo del tipo de ejercicios que hacen ellos, que esto no se relaciona mucho con equidad, los hacen en casi todas las escuelas. Este es un profesor que quiere enseñar geometría y la forma que tiene de enseñar geometría es no sé cuántas veces rombo, no sé cuántas veces rectángulo, y luego que escribe en su cuaderno del 1 hasta que se le caiga el dedo. Lo interesante es que aquí, claro, del 1 al 15, y luego va al 30, 45, 60, pero fíjense, acá acabó en 76, ya hay algo mal, ¿no? Porque debería ser de 15 en 15 si están todos alineados. Esto lo único, no, los chicos, insisto, no aprenden aquí matemáticas, simplemente pierden un poco el tiempo. El ministerio, entonces, para cerrar, el ministerio ha planteado estas metas nacionales de reducción de brechas en urbano y rural
tal vez se podría ampliar esto no solamente urbano-rural y se podría plantear en la provisión de materiales, que de hecho yo sé que lo han empezado ahora con el buen inicio del año escolar, pero también en procesos pedagógicos y en resultados, digamos, todos los niveles. Bueno, en segundo lugar, en nombre de un enfoque más comprensivo de educación, no tener datos no solo de lectura y de matemática, y yo sé que Liliana y su equipo están planteando una evaluación más comprensivas. En tercero, yo creo que necesitamos usar mejor los datos. Yo he visto todos los años que tenemos escuelas, hacemos un censo, tenemos escuela de cuarto de primaria y sabemos quiénes son, dónde están los que tienen peor rendimiento, dónde están las provincias con peor rendimiento, y me pregunto si no podemos hacer de ellas una prioridad de política y decir, queremos levantar estas escuelas en particular y para eso queremos darles una atención individualizada. Y me ha sorprendido también un poco, venimos por supuesto de una institución que se dedica a la investigación en ciencia y tecnología, la presentación que hizo la ministra no incluía el campo de la educación y yo me pregunto si se podría pensar. Había creo que 7 áreas y no estaba la educación entre ellas. Déjeme cerrar con una hipótesis que es difícil de probar empíricamente, pero cuando una persona dice, y creo que les he dado algunos ejemplos, que vamos a plantear una gran política educativa para el conjunto del país, lo que termina haciendo esa política es manteniendo o incrementando la inequidad, porque las familias y los agentes educativos más interesados en la educación van a sacarle mejor provecho que las familias pobres y las familias rurales y las familias desconectadas. Por lo tanto, cada vez que se piense una política hay que pensarla como el doble argumento. ¿Cómo hago para que mejore la calidad? Que por supuesto tiene que mejorar, pero también que se reduzca la inequidad. Y yo, contra lo que decía esta funcionaria, pienso por supuesto que sí se justifica. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Provocadora tu presentación y estoy segura que van a haber respuestas que también van a resultar similares en cuanto a estimular la imaginación y informarnos de qué se está haciendo actualmente para cerrar esas brechas. Le doy la palabra ahora a Néstor Valdivia, que nos va a hablar sobre el proceso de descentralización de la gestión educativa en nuestro país, sobre todo sobre el rol del nivel local, que ha sido uno de los temas que él ha venido investigando en los últimos años. Muchas gracias, Patricia, y gracias también por la presencia de Daniel Filmus y de Martín, que ahora está en la gestión del Ministerio de Educación y con quien justamente hace unos días hablamos exactamente de los mismos temas, ¿no? Porque la idea de la presentación justamente es recoger una discusión que en ese momento se viene dando en el sector de educación y tiene que ver un poco con qué cosa le corresponde hacer a cada nivel de gobierno y a cada instancia de gestión. Y he pensado, en vez de hacer un balance de la descentralización, preferí más bien focalizar mi exposición en este tema específico para poder a la vez hacer un balance de lo que se ha venido trabajando desde GRADE y obviamente también recoger lo que se ha aportado desde otras instituciones e investigadores, ¿no? Entonces el objetivo de esta exposición es básicamente ubicar en la agenda actual de discusión digamos, la pregunta acerca de cuál puede ser el rol que deben cumplir las unidades de gestión educativa local, que son las UGEL, digamos, son las instancias más cercanas a la escuela, en realidad, de todo el sistema educativo, y los gobiernos locales, ¿no? Que son las municipalidades en el caso del Perú. De las dos voy a priorizar el diagnóstico y la exposición en el caso de las segundas, en el caso de los gobiernos locales, por un tema de tiempo, pero también porque básicamente me parece que sobre las UGEL existen ya una serie de diagnósticos que más o menos nos dicen acerca de sus deficiencias, ¿no? De sus funcionamientos, las limitaciones que tienen para cumplir el rol que deben cumplir, ¿no? Que es fundamental. Pero de alguna manera al hacer la revisión de cuál es el rol que pueden cumplir los gobiernos locales, de alguna forma también voy a estar aludiendo a lo otro por un tema que luego voy a explicar, y es que las competencias de ambas están absolutamente sobrepuestas, ¿no? Voy a obviar datos, digamos, referidos a digamos, procesos específicos, voy a hablar de tendencias generales para llegar finalmente a una conclusión
respecto a lo que yo considero son como los modelos de los roles, 3 roles principales que cumplen las municipalidades. Esto a partir de la revisión de la investigación, la sistematización de lo que realmente hacen en la práctica las municipalidades y las potencialidades y capacidades que tienen, ¿no? Entonces, una primera cosa que me parece fundamental poder situar es el marco del proceso de descentralización educativa, ¿no? Que en el caso peruano está dado por básicamente 5 características, ¿no? En primer lugar, el hecho que este proceso se haya iniciado sin una planificación de largo plazo, que no exista coherencia entre las normas y las políticas que se desarrollaron, que haya sido un proceso basado en procedimientos y reglas de acreditación, digamos, en ese sentido cumplimiento formal de requisitos, pero no la transferencia real o el desarrollo real de capacidades, ni la transferencia de recursos suficientes para cumplir esas competencias transferidas, ¿no? Bueno, también hay como novedad, digamos, el hecho que existen programas nacionales actualmente que sigue manejando el Ministerio de Educación, pero bajo una nueva lógica, ¿no? Que es lo del presupuesto por resultado, que de hecho, como voy a explicar luego, también existe una mayor coordinación entre los niveles, el mismo Ministerio de Educación con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Sin embargo, se mantiene, y ese es justamente el punto, este problema de confusión de competencias y funciones. Es decir, a pesar que existe un marco normativo dado, el problema es de que las normas han sido dadas según, digamos, no son orgánicas, ¿no? Existe una inorganicidad en ese sentido, ¿no? Hay quienes dicen, como Raúl Molina, que en realidad lo que hay en el fondo es una falta de modelo y una falta de visión compartida de ese modelo de gestión, ¿no? Y opinión con la cual yo concuerdo, ¿no? Básicamente el diseño actual del sistema educativo es más o menos el que acá presentamos y que presenta como 2 líneas de mando, digamos así, ¿no? Una línea que es una línea política, una relación política de gobiernos, de niveles de gobiernos, y una relación que es de tipo técnica y que proviene obviamente desde el Ministerio de Educación. El problema es que dentro de ese diseño y de acuerdo a las normas que existen, los énfasis que se dan a la responsabilidad de la gestión educativa no concuerdan. Es decir, tenemos una ley de gobiernos regionales que da prioridad, digamos así, al gobierno regional, una ley orgánica de municipalidades que se lo da más bien a las municipalidades, y una ley de educación que habla más bien de las instituciones educativas como el eje central del sistema educativo, ¿no? En lo que parece haber, digamos, consenso es respecto a los roles, ¿no? Que son en realidad como las definiciones más grandes, más básicas acerca de esta división división de áreas o responsabilidades, ¿no? Se asume que el rol rector del sistema debe estar a cargo del gobierno nacional, por lo tanto el Ministerio de Educación, que el responsable, sin embargo, de la misma gestión del sistema educativo descentralizado recae en los gobiernos regionales. Y finalmente que el gobierno local debe ser el responsable de la articulación de las políticas y servicios, ¿no? Esto que parece ser muy claro, sin embargo, por ejemplo, fue absolutamente alterado con un programa que surgió el año 2007, que ustedes conocen, que fue el programa del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa, ¿no? Cuando se habla de niveles de gobierno y de gestión, estamos hablando de 11 ámbitos de la gestión educativa, que ahí solamente los listo, pero que como ustedes ven son bastante amplios y bastante complejos, sobre todo los referidos a procesos pedagógicos y aspectos curriculares. Solo quiero mencionar algunos ejemplos de esta, digamos, que es resultado de esta confusión, ambigüedad o contradicción generada por el mismo marco normativo, tomando casos que han sido estudiados y mencionados en la literatura, incluso empezando por un estudio que justamente hizo Martín Vega, sobre el caso de la relación entre el Ministerio de Educación y Gobierno Regional, donde se observaba una duplicidad de esfuerzos y una falta de coordinación entre actividades en relación a un programa nacional de capacitación y la dirección regional, que también hace obviamente su propia acción de capacitación.
Por otro lado, también contradicción entre la Dirección Regional de Educación y el UGEL, contradicción entre lo que hace en términos de infraestructura, en este caso superposición más bien entre lo que hace el Ministerio, el Gobierno Regional y el Gobierno Local, y una superposición de funciones entre lo que está haciendo el UGEL o debe hacer y lo que hace el Gobierno local, ¿no? En este último caso el asunto es bastante preocupante porque ahí, bueno, no pretendo revisar cada una de esas, digamos, funciones, pero si ustedes leen después con calma en el impreso que tienen a mano, se van a dar cuenta que literalmente se les señala exactamente la misma función a cada una de ellas, ¿no? Incluso a veces el fraseo es casi exactamente el mismo, ¿no? Solo quiero que se den cuenta en la segunda línea cuando se habla de diseñar y ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, ¿no? Exactamente eso es lo mismo que se dice respecto al UGEL, ¿no? O cuando se dice respecto al monitoreo de la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones, ¿no? Con el añadido de que, desde mi punto de vista, decir monitorear la gestión pedagógica en realidad es una cosa que aún habría que definir bien en qué consiste, ¿no? Porque es bastante amplio y puede implicar muchos tipos de tareas. En medio de este, digamos, de este marco normativo, lo que actualmente se viene discutiendo y la actual gestión del Ministerio de Educación lo está impulsando con fuerza y como una de sus prioridades, obviamente con apoyo y con la colaboración del Consejo Nacional de Educación, es la discusión de cómo se ordena este caos, ¿no? Y esto se está haciendo a partir de un antecedente muy importante que fue la dación en el año 2007 de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, un decreto supremo de la PCM que plantea un plan anual de transferencias y un nuevo enfoque de la gestión descentralizada, y una serie, bueno, y en todo caso lo que está pendiente es la Ley Orgánica de Funciones para el sector de educación, ¿no? Paralelamente a esta discusión se han venido dando ya experiencias a nivel regional y local respecto a, digamos, cómo adecúan las estructuras institucionales para el cumplimiento de estas funciones, y ya hay experiencias desarrolladas, por mencionar solo 3 regiones, La Libertad, Arequipa, San Martín, pero también hay experiencias locales de municipalidades, gobiernos locales que han venido ya experimentando o probando, o en todo caso intentando, digamos, definir mejor el rol de la municipalidad en ese contexto, ¿no? Entonces es ahí donde surge la pregunta, bueno, ¿y qué rol pueden jugar las municipalidades dentro de esta gestión educativa descentralizada, ¿no? Porque se dan cuenta que hasta el momento lo que ha habido en realidad ha sido una transferencia de competencias, de funciones, pero no una gestión educativa descentralizada, que supone una articulación de los 3 niveles, ¿no? Lo que quiero plantear como hipótesis es que existe, en realidad he puesto 3, podrían ser más en realidad, pero yo creo que principalmente son como 3 paradigmas o modelos respecto al rol que puede cumplir las municipalidades, ¿no? Uno primero es esto que se llama ciudades educadoras y que está de alguna manera recogido en el proyecto educativo nacional. El otro paradigma es el de la administración escolar, que fue propugnado por el Plan Piloto de Municipalización, y hay otro paradigma que tiene que ver más bien con concebir a la municipalidad como un articulador de la gestión educativa local, ¿no? En realidad son cuestiones, como vamos a ver a continuación, bastante distintas, suponen, digamos, competencias, funciones diferentes para la municipalidad, y yo creo que también capacidades distintas, ¿no? En todo caso, me gustaría no entrar al detalle de lo que está en la diapositiva, pero sí señalar que cuando se habla de intervención del gobierno local en el ámbito de la educación, la cultura y el deporte, básicamente estamos hablando de 6 tipos digamos, de ámbitos, ¿no? La educación escolarizada, la educación no escolarizada o no formal, la educación ciudadana, el desarrollo de capacidades laborales productivas, la atención a lo que es población excluida, grupos de riesgo, todo el ámbito de la cultura y el ámbito del deporte, ¿no? Para cada uno de esos ámbitos, en realidad la municipalidad puede intervenir a través de diferentes tipos de acción, ¿no? Que son los que ahí estamos listados. Es decir, una municipalidad puede intervenir en el ámbito de la cultura, pero hacerlo de una manera más o menos activa, ¿no? Las municipalidades, de hecho, y esto es algo que ya se ha venido constatando en los últimos 5 años probablemente,
intervienen mucho en educación y es algo que los estudios han puesto en evidencia, ¿no? Acá muestro solamente el resultado de un estudio que hicimos desde GRADE y que elaboró una tipología a partir de un análisis de conglomerados y que permitió ver que en una región como Piura, que digamos relativamente homogénea, aparece una diferencia de 3 tipos de municipalidades según características de la educación y recursos y experiencias que tienen en el manejo de actividades educativas, ¿no? Si habría que hacer, sacar las conclusiones principales de esta serie de estudios que se han venido realizando en los últimos años, habría que pasar, en primer lugar, por evaluar lo que ha sido la experiencia del plan piloto de municipalización. Y lo que nos dice esa experiencia es que, bueno, en primer lugar, es un modelo que se impuso desde arriba, ¿no? Finalmente se propuso y lo que hizo fue que las municipalidades continuaran haciendo lo que ya estaban haciendo. Sin embargo, el aspecto menos evaluado de esta experiencia es el aspecto pedagógico y aún en este plano de lo administrativo ha habido problemas en el manejo de las planillas de docentes, ¿no? El plan piloto requirió a la vez una nueva organización interna de la municipalidad y una necesidad de más personal y personal especializado, que es un tema que a mí me parece importante, ¿no? Por otro lado, no está claro que hubiera un incremento significativo del presupuesto destinado a educación en este tipo de municipalidades, ¿no? En cambio, sí hubo una potenciación en la diversidad de acciones en educación y a la vez un mayor control de la asistencia docente. Y acá quiero citar las dos únicas evaluaciones que existen sobre el plan piloto, tempranas en realidad porque no se puede evaluar en tan poco tiempo en realidad una experiencia de este tipo, pero además de las pocas que se pudo hacer, porque el plan piloto se hizo con mucho hermetismo, con poca transparencia en realidad. La primera es que un estudio, determinó que de las 56 municipalidades iniciales, las 6 que, mostraban avances significativos eran municipalidades más bien urbanas, con alcaldes reelectos y con presupuestos altos, ¿no? Y además, en varios casos contaban con experiencia en actividades de apoyo a la educación, ¿no? Y por otro lado, un estudio que hizo el Banco Mundial determinó que el plan piloto, por lo menos después de 2 o 3 años de ejecución, no tenía impacto sobre los aprendizajes, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque es el único estudio que realmente midió impacto, de este modelo de gestión sobre lo que son aprendizajes, ¿no? Incluso el estudio concluye diciendo que no se ha podido determinar con precisión los procesos que determinan ese resultado, ¿no? Es decir, se requiere contar con un análisis más exhaustivo sobre las capacidades, procesos y recursos de los gobiernos locales para asumir la función educativa y determinar su verdadera potencialidad en el contexto peruano, ¿no? Es decir, en otras palabras, se había determinado el hecho que no hubiera un impacto, pero en realidad no se conoce exactamente qué cosa es lo que ha pasado en el mismo proceso, ¿no? Por otro lado, existen una serie de estudios que son más de casos, pero que permiten justamente ver eso, ¿no? Ver un poco qué cosa es lo que ha sucedido al interior de estos procesos de gestión educativa local. Ahí menciono algunos de los más importantes, que son conocidos, como casos interesantes, algunos de ellos bastante exitosos y que ya empiezan a ser como de alguna forma emblemáticos respecto a este tema, ¿no? No voy a detallar, prefiero ir en todo caso a la conclusión de qué cosa es lo que al final nos dicen estos estudios cuando se analiza en detalle qué cosa es lo que pasó al interior de cada experiencia, ¿no? Por ejemplo, tomando el caso de Paita, básicamente ahí lo que tenemos es una municipalidad que invierte en infraestructura y que paga docentes, 19 docentes, contrata 54 promotoras de PRONEI, una municipalidad distrital como la de San Juan Bautista, que interesante ese caso porque en todo caso, porque plantea un modelo de acompañamiento y monitoreo a 250 docentes,
trae docentes de la Dirección Regional de Educación, los incorpora, digamos, a la estructura de la municipalidad y desarrolla una serie de acciones, digamos, orientadas a la mejora de la calidad educativa y también incluso para proyectos para elevar la cobertura de asistencia de niños a la escuela, ¿no? Hay otros casos como por ejemplo el de Ventanilla. Este caso se distingue más bien por el hecho de plantear ya como un tema y como un proyecto, un modelo de gestión en sí mismo, ¿no? Y de hecho fue el primer modelo de gestión a nivel local que se planteó, incluso la misma PCM así lo determinó, pero es un caso que además no parte o no se inicia con la municipalización, sino que ya venía de antes, que se potencia de alguna manera, pero es un caso que justamente plantea este tema, de que no se trata de que la municipalidad administra las escuelas de una forma aislada, sino se plantea el tema en términos de qué rol le cumple a la municipalidad dentro de un sistema en el que está presente el gobierno central, el Ministerio de Educación, el gobierno regional, la institución educativa obviamente y una serie de actores educativos a nivel local, ¿no? Finalmente el caso de Santo Domingo, que también es de alguna manera conocido por ser, digamos, tener mucha trayectoria de apoyo a la educación en este distrito de Piura, de la Sierra de Piura, donde yo diría que lo central de esa experiencia tuvo que ver con la creación de estos espacios de gestión educativa local donde hay una participación de los actores principales, ¿no? Las redes educativas locales, los docentes, los directores de las instituciones educativas, incluso un instituto tecnológico que está ahí presente, y que además no niega, sino más bien se articula y coordina con la Dirección Regional de Educación y la SUGEL, ¿no? Y finalmente, en realidad esto lo he dejado al último porque es una mezcla de experiencia con modelo, ¿no? Que es el caso del modelo de gestión del gobierno regional de San Martín, donde se está planteando a partir, bueno, de un trabajo que ya se viene haciendo hace años con apoyo del proyecto Aprendes y ahora el proyecto Suma, una experiencia en la que, además, lo interesante del caso es que el asunto parte desde el nivel regional, es decir, lo que se ha propuesto acá es un modelo de gestión educativa regional, se está además experimentando o de alguna manera implementando en 26 distritos y a la vez haciendo una especie de laboratorio de gobernanza local en 2 distritos seleccionados, ¿no? En fin, las características digamos, de esa experiencia están ahí resumidas, pero lo que podríamos decir así, digamos en una sola frase, es que este caso de alguna forma contradice o digamos, se presenta como alternativo al modelo de la municipalización, precisamente porque en primer lugar reconoce, digamos así, el rol que debe cumplir el gobierno regional en la gestión educativa, plantea justamente el asunto a partir de una prioridad que le dan al tema de los aprendizajes y una prioridad que tienen las escuelas como instituciones básicas, ¿no? Digamos, el centro alrededor del cual debe girar el sistema de gestión, ¿no? Solamente para terminar, las conclusiones que yo saco a partir de esta revisión de las experiencias las pondría de esta manera, ¿no? Que es un poco los roles que, revisando las experiencias y viendo qué cosas es lo que hacen las municipalidades y pueden hacer mejor o peor, se pueden definir por lo tanto 3 tipos de roles, ¿no? Uno primero, y quizás partiendo por la parte de abajo, no porque sea menos importante, porque en realidad hablar de ciudad educadora no es algo de menor valor, no es algo tampoco que sea una cuestión sencilla, pero en términos de capacidades para gestionar lo educativo y lo pedagógico es otra cosa. Entonces, yo diría que si estamos hablando de educación escolarizada, sí supone capacidades diferentes, ¿no? Ese tipo de roles tienen que ver justamente con lo que es formación ciudadana, desarrollo cultural, es un rol en el que el gobierno local atiende necesidades de diferentes sectores sociales de la sociedad en su conjunto, y por la revisión de las experiencias que hemos hecho, básicamente consiste en un enfoque de servicios a la comunidad y una labor de educación no necesariamente escolarizada, ¿no? Principalmente no escolarizada. El otro nivel tiene que ver con el apoyo a la provisión del servicio en términos de infraestructura, equipamiento y contratación de docentes, ¿no? Que es un poco el caso de Paita que yo les señalaba,
y ahí el gobierno local está involucrado y sensible a necesidades de las instituciones, contrata docentes, brinda financiamiento, pero no necesariamente tiene una articulación, o mejor dicho, no cumple necesariamente un rol articulador en relación a la gestión educativa local, ¿no? Que más bien sí es el rol del primer nivel, digamos, ¿no? Donde en realidad la planificación, conducción de la política educativa local está a cargo de la municipalidad, ¿no? De la municipalidad es de alguna manera el que articula, convoca a estos distintos actores, no reemplaza al UGEL necesariamente, en el modelo de la municipalización así era, pero en este paradigma, este modelo no, más bien se une, trabaja con ella y sobre todo con las redes educativas y las instituciones educativas locales. Gracias. En el caso de la presentación de Santiago, creo que la idea de equidad está bien fuerte. En el caso de descentralización, se ha glosado muy superficialmente el tema, y dado el tema de la mesa, ¿qué tiene que ver la descentralización con la igualación de oportunidades? Y con la eficiencia. Porque sí, también, ¿no? Porque si algo descubriste tú en el estudio sobre municipios es que los más pobres hacen más, no solamente en términos relativos de su presupuesto, o sea, hasta absolutamente hacen muchas más cosas por la educación que lo que hacen los municipios más grandes y más urbanos, lo que levanta con sorpresa en algunas oportunidades o preocupaciones como las que mencionó Santiago en su presentación. Seguidamente a los comentarios de los comentaristas invitados, perdón la redundancia, habrá un tiempo para que todos aquellos que estarán pensando una cosa es con guitarra, otra con cajón, porque acá veo a muchos exministros, presidentes del Consejo Nacional de Educación, gente que ha sido director nacional en otras gestiones, etcétera, podrán hacer comentarios breves y ricos desde, bueno, como nos hará Martín ahora que se ha montado sobre el caballo, pero no nos podrá decir todo tampoco, pero los que ya salieron tendrán más libertad para hablar de eso. Entonces, le cederemos la palabra ahora a Martín Vegas, viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Tengo 5 comentarios para 10 minutos, así que me quedan 2 minutos. Y una cuestión previa. Efectivamente, Santiago Cueto planteó muy claramente los desafíos vinculados a equidad y una definición. Le pediría cuál es su definición de eficiencia y voy a explicar por qué. Cuando asumimos como gobierno, a la semana de asumir, el presidente de la República citó al ministro de Economía y a la ministra de Educación y dijo, bueno, ustedes tienen 1.200 millones de soles adicionales, pero en inversión, no en gasto corriente, porque ya había empezado toda la revisión del presupuesto. Entonces la ministra convino con el MEF en que fuese para áreas rurales y que fuese además inversión en desarrollo de capacidades y no solo infraestructura. En enero, ya con el presupuesto formalizado, nos vuelve a citar esta vez solo en economía, decir, bueno, tenemos que preparar un plan contra la crisis económica que se avecina en Europa, por lo tanto la prioridad ahora es eficiencia en el gasto. Y la recomendación de un sector del MEF fue, miren, si ustedes quieren ser eficientes con esos 1.200 millones, tienen una salida clara, rápida y efectiva. Amplíen el número de colegios emblemáticos a realizar, porque si ya tiene un modelo, ya está hecho, tiene un decreto de urgencia que rápidamente permite operar y con eso les aseguramos 100% de ejecución del gasto. Además, proyectos de inversión toman 18 meses en madurar, así que eso de redes rurales, escuelas, olvídense, no tienen nada que hacer. Entonces, por eso iba equidad y eficiencia, que es la pregunta. Si queríamos ser muy eficientes, sacrificábamos la equidad, ¿no? Y si queríamos ser equidad, ponemos en riesgo un tipo de eficiencia, menos desde ese ángulo que no es felizmente el mayoritario en el MEF. Optamos, luego de una serie de análisis cuasi existenciales, nos vamos por la opción por escuelas rurales y buscando que al menos los primeros proyectos estuviesen en 6 meses, hoy estamos, no sé qué día, julio 8, 9, 10, 12, ha sido aprobado el primer proyecto ayer de estas redes, pero las demás van a tomar todavía 3 meses más, porque efectivamente hay una serie de procesos, pero bueno, estamos en ese camino.
Y esto tiene que ver además con también la pregunta del panel era si promueve el modelo actual de equidad. Y en realidad detrás de eso, para mí, en todo, desde que recibí la invitación, era si es posible un modelo educativo que promueva la equidad. Porque el reto que estamos buscando implementar es combinar una dosis de lo que es normalmente la política, es decir, gestionar lo posible, ¿no? Dentro de lo posible, hacer lo mejor que se puede, pero para lograr equidad junto a eso también tenemos que tomar esta noción de política en la cual nos toca hacer de lo imposible posible en algunas dosis, porque si no, no hay equidad posible, no hay viabilidad de equidad en este país. Y para eso, como siempre dice Patricia Salas, hemos combinado, porque no hay una receta mágica, no hay una acción única en educación que se pueda hacer como punta de lanza en nuestras políticas, 3 ángulos, que son los que quiero señalar muy rápidamente. Aprendizaje para todos, y como dice nuestro lema, sin que nadie se quede atrás, la política magisterial y la profundización de la descentralización con reforma del Estado. O sea, son los 3 campos de la política que pensamos marcan el sello de este primer año y el trampolín a lo que vamos a hacer en el segundo año. En las políticas de aprendizaje, además de un alineamiento de todos los componentes que ahí desarrolla el Ministerio, en la Estrategia Nacional de Aprendizajes que se expresa en el PPR 2013-2016, hemos efectivamente definido una capa que es para todos, ¿no? Los estudiantes, que en un sentido es bastante modesta, pero dentro de las condiciones y recursos al menos ya hay una definición básica de ella, y luego una serie de componentes adicionales que son los que expresarían la apuesta por la equidad, que son componentes que en este momento están bastante bien delimitados para áreas rurales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con esta estrategia de acompañamiento pedagógico, ¿no? Con que haya materiales más pertinentes, etcétera, que se trabajan ahora en esta estrategia y que en una negociación con los gobiernos regionales efectivamente hemos logrado, bueno, salvo Lima obviamente y Callao, que todos prioricen estos recursos adicionales que tienen a través de ese programa para las escuelas unidocentes y multigrado, ¿no? En el periodo anterior había una combinación, una parte para rural, una parte para los colegios más grandes, porque ahí podían subir los resultados de todos. Y esto implica también una apuesta que tiene esos riesgos, mejorando en áreas rurales los promedios nacionales, cómo van a ir quedando. Esperamos que esa capa para todos, donde hay también una serie de asuntos didácticos, también puede ser importante. A la vez de esto que está en este programa, estamos validando algunos nuevos elementos. En educación inicial, la opción del gobierno de universalizar está empezando por los distritos más pobres de Juntos. Eso nos supone para el próximo año 5.000 profesores nuevos, ¿no? Como hemos decidido hacerlo en áreas rurales, tenemos algunos retos. Uno, el primero, es que muchas de esas áreas son de población indígena, quechua, aymara, amazónica, por lo tanto necesitamos o profesores o promotoras, y en ese sentido, aunque vamos reconvirtiendo PRONOIS, en varios casos vamos a tener que, sobre todo en zonas amazónicas, trabajar con personas que no son profesores, porque en inicial todos los expertos del tema recomiendan empezar con los niños en su propia lengua, ¿no? Bueno, habrá que irlos profesionalizando, como es la ruta que existe. También hemos tenido que crear una modalidad de atención para áreas dispersas, porque efectivamente cuando hay en una comunidad, ¿no? Y con cierta dispersión, 5, 6, 8, 10 niños, no se justificaba educación inicial, ¿no? Entonces hemos creado un modelo que tiene partes presenciales y partes itinerantes de visita a la familia. Para estas familias estamos probando en La Mar, con Torcanqui. Otro punto clave en las estrategias tiene que ver efectivamente con la gestión, ¿no? Porque cómo es en este presupuesto especial para áreas rurales, que es un programa, ¿cómo se da el soporte de gestión a estas escuelas? Pues aquí también hemos recogido de muchas otras experiencias la idea de que para cada red haya un director, que en realidad ahora se llama coordinador por razones legales, de manera que los profesores se liberen de las cargas de haber un director y un administrador de la red de escuelas, ¿no? Y un centro de recursos donde pueden confluir y intercambiar
en esa lógica más de aprendizaje. Estamos probando este modelo en 72 redes, probando metodologías más acordes a escuelas unidocentes y multigrado, y también un tipo de infraestructura ad hoc que incluso incluye vivienda del docente, que es un tema colateral. Entonces, esto va por el campo de los aprendizajes. Una capa para todos, una focalización en el programa nacional para escuelas unidocentes y multigrado, y ir ensayando diversas alternativas de atención para los que están aún más excluidos. Tenemos el reto de las zonas urbanas, porque también hay un problema grave de exclusión, y el próximo año iniciamos también, aún recién, un ensayo, una validación en Lima y Callao de atención a escuelas urbanas en riesgo, primarias y secundarias, porque en realidad no hay un modelo tan validado todavía en el país. Estamos tomando varias experiencias, entre ellas de Argentina, Brasil, entre otras. Este punto, que tiene que ver con aprendizaje, se asocia a lo que es la política magisterial, que no puedo dar todos los anuncios porque estamos en las negociaciones finales con el Ministerio de Economía y Finanzas. Iba a tener la primicia acá grave, pero no he podido todavía hacerlo. Sí hay una variable que muchos no consideran, y es que los 200.000 profesores que están en la ley del profesorado, que son la mayoría y que han ido pasando muy lentamente a la nueva carrera, están ganando juicios por una bonificación que se llama de preparación de clases, que ahora, por lo que señalan los jueces del Perú, debe ser sobre el íntegro de su remuneración. O sea, de 1.200, los que ganan pasan a tener un 30% más, 1.500 soles, a cambio de nada. Entonces, si uno comparaba el camino de traslado a la carrera pública y el camino de los jueces, en un año y medio nos iban a ganar los jueces, y por lo tanto necesitamos una estrategia diferente, porque si no se caía la carrera pública. Y eso es lo que estamos trabajando. Por eso la ministra ha anunciado que vamos hacia una unificación con una estructura diferente, y efectivamente el tema de equidad ahí es un punto que está en este momento expresado sobre todo en bonificaciones, ¿no?, que llegan a ser de entre 30 y 40%, ¿no?, de acuerdo al nivel que tienen, mejor dicho, de acuerdo a si es rural, si es EIB también, etc. Tenemos que ver, y nos va a dar el chance, creo, en el debate que se va a dar en el Congreso sobre este punto, para ajustar de repente con la alerta que acá se nos ha hecho. Y el tercer punto, o sea, aprendizajes, política magisterial, tiene que ver con la gestión, ¿no? El primer paso que dimos el año pasado es, bueno, lleguemos a una concertación de los roles. Todavía son generales, pero ya era bueno saber qué le toca al ministerio, qué le toca a un gobierno regional. Acá somos un país unitario y descentralizado, o sea, hay responsabilidades compartidas, y qué le toca al gobierno local. Y sobre esa base se elabora el proyecto de ley de organización y funciones, que ya entra al Consejo de Ministros en este mes y se presenta al Congreso el próximo año. Y aquí efectivamente, respecto a gobiernos regionales, hay digamos, el Ministerio tiene este rol más de rectoría, aunque en los hechos todavía implementamos mucho, y los gobiernos regionales de prestación del servicio, de responsables de la prestación del servicio, y esto se ha traducido en pactos con cada gobierno, pactos que llegan a niveles de gestión, y empezar a buscar hacer un seguimiento. Ahí todavía hay algunos retos, pero creo que eso nos ha permitido convencerlos, por ejemplo, de que hay que priorizar escuelas rurales, convencerlos de que no apoyen solamente las demandas del SUTEP en el tema de carrera magisterial, entre otros aspectos. Y respecto al gobierno local, por un lado, pusimos fin al plan piloto de municipalización. El MEF nos recomendó además que fuese muy rápido, así que efectivamente en el mes de enero, en un mes, se tuvo que poner fin al plan piloto. Estamos haciendo una evaluación, pero comparada, es decir, hemos más bien optado por escoger una muestra en la que haya municipalidades que estuvieron en el plan piloto y municipalidades que hacen mucho en educación sin haber estado en ese plan, para poder tener un abanico más amplio de lo que el trabajo de Néstor ya nos ha ido revelando, ¿no? Pero nuestra opción en realidad es decir, debe haber una gestión del territorio, ¿no? O
sea que el gobierno regional tiene que aliarse con sus municipalidades y ahí hacer las combinaciones, digamos, que toquen, ¿no? Podemos efectivamente sistematizar y decir hay 3, 4, 5 opciones, ¿no? Para que, y qué capacidades se requieren y qué recursos, pero básicamente es esta la lógica que estamos planteando. Bueno, estos son elementos de lo que desde el Ministerio de Educación podemos hacer, pero en este tema de equidad y eficiencia hay otras dos variables claves. Una tiene que ver con el, por llamarlo de una manera, el ambiente político para la equidad y la eficiencia. Y créanme que hay dos retos ahí, yo diría. Uno es a nivel de los decisores de política, más allá del Ministerio de Educación, llámese congresistas, alcaldes, presidentes regionales, o sea, poner la equidad, es decir, dar más al que menos tiene, ¿no? Aunque a veces electoralmente no son los que, digamos, te van a dar la mayor cantidad de votos. Es un reto casi tan difícil como lograr que un experto en educación hable de equidad en los medios de comunicación. Porque si vemos también, o sea, cómo creamos, parte de nuestro reto que el Ministerio solo no puede hacer, cómo creamos una masa crítica y una corriente de opinión que diga, efectivamente, equidad sí se justifica, ¿no? Y en eso el discurso político es fundamental, pero la base de datos, de evidencia, de persuasión también es clave. Y si uno analiza lo que hoy ocurre en los medios de comunicación en los 6 meses de, digamos, de este año, ¿cuántas veces alguien ha dicho algo sobre equidad en educación? Es bastante limitado. Hay voces, pero no son suficientes y por lo tanto no hay tampoco un clima favorable a este punto. Y la variable política en ese sentido es fundamental. Probablemente creemos que para los temas magisteriales va a haber mejores condiciones porque ha habido todo un trabajo importante, pero plantear aprendizajes y equidad todavía no es un tema muy instalado a ese nivel. Y el otro es la variable que podríamos llamar macroeconómica, ¿no? Las normas del equilibrio fiscal en el Perú nos dicen que solo se puede incrementar el gasto corriente en 4% al año. Efectivamente necesitamos una regla macroeconómica que nos lleve o que nos haga retroceder en lo que ha vivido el país, pero esa regla macroeconómica, que será muy eficiente en esos términos, no es, efectivamente, porque hemos logrado un crecimiento y una estabilidad y un ordenamiento, no permite la equidad. O sea, necesitamos un tipo de eficiencia al nivel de las reglas macroeconómicas que permitan por lo menos atender a los niños. No digo ya atender a todos los pobres del país, pero por lo menos infancia con educación, salud, nutrición, no resiste con este 4%. O sea, la universalización de la educación inicial para poner un solo punto que implica gasto corriente importante no sería viable porque nos comeríamos, digamos, no sé, la mitad del gasto corriente solo para educación, y eso, si agregamos la variable magisterial, pues la situación es aún más compleja. Entonces también a nivel de los debates más académicos se necesita construir unas nuevas reglas en este tema, argumentados con solvencia, y lo digo en grade que sé que combina ambos elementos, los educativos y los económicos. Y solo en menos un segundo que tengo, sí, para agradecer la invitación y pedirle a Grade Santiago Cueto que no cedan en lo que está aquí planteado. Sí se justifica la equidad, tenemos que trabajarla, y las alertas, críticas, sugerencias son fundamentales para lo que queremos hacer en esa línea del Ministerio de Educación. Primero, gracias por la invitación, Patricia, y al Grade, y por permitirme también la lectura de los trabajos que ayudan a comprender una realidad educativa que es muy similar en toda la región. Ninguno de los temas que se plantearon acá está fuera de la discusión argentina ni de América Latina, así que son temas que venimos debatiendo, y uno corre el riesgo de ser como esos parientes lejanos que llegan a la familia, hacen una pregunta y explota todo, porque la realidad de cada país en cuanto a aplicaciones es distinta. Entonces yo voy a dar los ejemplos sobre Argentina, aunque las problemáticas son estas que se están tomando acá, porque no conozco, tengo miedo de equivocarme. Quiero empezar por el final de lo que decía Martín recién, que me parece importante, que es esta relación entre la política y la educación, porque si no hay dos temas que no se entienden y que para mí fueron dos preguntas las más importantes que dan contexto a esto. La primera es, no se justifica. ¿No se justifica para quién?
Porque esa es la pregunta, no se justifica. Para la funcionaria, para el gobierno local, para el gobierno regional, para el gobierno nacional, ¿para quién no se justifica? Es decir, ¿cómo uno define, yo 7 años estuve ministro, así que entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, esta idea de que no se justifica hacia todo el mundo, no, vamos a invertir más, ¿por qué vamos a romper ese 4% de tope? ¿Se justifica o no se justifica? Bueno, ¿para qué? Y creo que esa discusión tiene que ver también con esto que planteaba Martín y que la verdad que Néstor y Santiago también plantearon con cierta fuerza, es equidad o eficiencia. Nada puede ser eficiente si es inequitativo. Porque la eficiencia tiene que ver con la inversión de ciertos recursos para lograr un resultado. Si nosotros no pusimos como objetivo político la equidad, entonces puede ser, las cuentas pueden dar bien, pudimos haber invertido en X cosa que en realidad, después como decía Santiago, después eso no cambió las realidades cotidianas en las escuelas. Entonces, esta cuestión, te digo, pues nosotros discutimos 5 leyes nuevas cuando Argentina salió de la crisis, tocó asumir el ministerio en el 2003, 5 leyes nuevas, pero discutimos una ley de educación. Y discutimos con Carlos Tedesco, que era mi viceministro en ese momento, y varios más, años estuvimos discutiendo cuál es el motivo de la ley, y terminó llamándose una educación para una sociedad más justa. Nada nos servía para nada si no era para mayor justicia, y el tema era mayor justicia social, mayor igualdad. Entonces, todos los otros objetivos tenían que terminar en ese objetivo. Tenía sentido cada artículo de la ley si ayudaba a que la educación sea más justa. Pero no hay, yo creo que es el tema que hasta que planteó un poco Martín al final, la gran problemática, me parecía como que está ausente, es el tema de la política. Es verdad que en los 70, en los 80, que nosotros no discutíamos la política, no discutíamos educación porque solo discutíamos política. Entonces, bueno, si no tenemos el modelo nacional, ¿para qué vamos a discutir la educación? Pero después tuvimos todo como un vendaval, yo creo que tiene que ver esto con los organismos de financiamiento internacional, donde se podía discutir la educación al margen de la política, y no. Voy a dar otro ejemplo de la Argentina. Argentina en la década del 80 hizo una ley que suprimió la escuela técnica. ¿Cómo suprimió la escuela técnica? No se justifica. ¿Por qué? Porque un chico en una escuela técnica cuesta el doble que un chico en una escuela común. Nosotros no teníamos aspiración a ser un país industrial. Entonces no se justifica. Ahora, apenas cambió el modelo del país y queremos ser un país industrial, un país con que todo el mundo tiene que estar capacitado para transformar la realidad a través de la productividad, entonces los primeros que me vinieron a ver los empresarios, los primeros que recibí como ministro fueron los empresarios. No tenemos técnicos, no tenemos torneos, no tenemos... Entonces hubo que hacer una ley, antes de hacer la ley general, hubo que hacer una ley de escuela técnica, y que ahí los mismos empresarios se acordaron. Entonces, el 0,2% del presupuesto nacional va a educación técnica, y ya está fijado. Y como el 4% de ustedes, que nosotros más o menos lo teníamos, no alcanzaba, hicimos una ley de financiamiento educativo que llevó la inversión en educación del 3,5% del PBI, que era el promedio de los últimos 20 años, al 6,5%. De un PBI que es el doble, porque como Perú, Argentina creció. Entonces, ¿se justifica? No, no se justifica. Bueno, porque lo más peligroso en lo que decías vos, Néstor, es quizás por qué en un proyecto de definir las prioridades de investigación no está educación, porque eso lo está pensando otro ministerio. Yo voy a dar un ejemplo, pero no lo tomo en realidad porque me encantó lo que Martín plantea, esta cuestión de la relación con el Ministerio de Economía, que parece que para educación y economía es... El primer día yo no conocía al presidente, así que yo asumí un domingo y el lunes lo fui a ver. Había 7 provincias en Argentina que no tenían clase, porque había huelga hacía meses. 7 provincias que no pagaban los salarios sino con bonos, y algunas no pagaban los salarios. Entonces lo fui a ver y le dije, mira, para ser ministro de Educación tiene que haber educación. En este caso, soy ministro de una cosa abstracta porque no hay educación en el país. Entonces me dice, bueno, ¿cuánto necesitas? Entonces le digo lo que necesito, que es una barbaridad, y rompía con todos los criterios para la primera provincia, que era la que todavía no tenía clase después de 5 meses. 5 meses sin clase. Los chicos pasaban de grado por decreto, porque no tenían ni... No se rían. Los chicos pasaban por decreto porque no podían ni dar examen, porque no habían tenido los días suficientes de clase. Entonces le digo esto y me dice, mira, para mi maravilla, yo no conocía a esa persona que era el presidente. Me dice, ¿lo tenés? Yo no lo podía creer.
Entonces salgo contentísimo y afuera lo veo al ministro de Economía. Te digo, claro, soy un estúpido. Vuelvo corriendo y le digo, Néstor, está ahí, está el ministro de Economía, ¿le decimos? Yo venía de ser ministro en una provincia, en la ciudad de Buenos Aires, ciudad poderosa, con recursos, pero que manejaba todo el ministro de Economía. Y el presidente me mira y me dice, Daniel, el presidente soy yo. Y ahí se terminó todo, para todo lo que vino después. En el sentido de que la decisión es política. Si una decisión política respecto de la justicia social y una decisión política respecto de la educación, después depende de nosotros, los pedagogos, que seamos eficientes con esos objetivos, pero no fijamos el objetivo desde la educación. El objetivo es el modelo social. Entonces, para un modelo social determinado, la educación puede ser eficiente o no. ¿Por qué no se justifica? Nosotros asumimos con un 25% de desocupación y 2 de cada 3 chicos eran pobres. Y 1 de cada 3 era indigente, es decir, extrema pobreza. Bueno, para ese país no se justifica darles educación. Sí, se justifica que estén en la escuela, pero no se justifica darles educación. Una educación de mala calidad para algunos y después las élites van a tener educación de buena calidad porque se la procuran solos. Así que podríamos prescindir hasta, como en la Argentina en algún momento pasó, del Ministerio de Educación. Bueno, dicho esto, quiero ir a unas cuestiones del tema de descentralización, porque la descentralización, ¿cuál tiene en este criterio? La descentralización tiene que tener como objetivo la justicia social, la igualdad y la equidad. En el tema de equidad e igualdad hay una discusión teórica, porque puede ser así, equidad es el mínimo, pero nosotros podemos tener más equidad, pero aumentar más la brecha de desigualdad. Y como después se compite en el mercado de trabajo, hay un riesgo en donde igualdad y equidad tendrían que ir de la mano, digamos. Aumentar ese mínimo es lo primero, y después cómo hacemos para que la brecha disminuya, para que después en el mercado de trabajo o en el espacio donde haya que defender esos saberes, se justifique. Y porque nosotros hicimos, a tal punto era el proceso de descentralización cuando nosotros asumimos el gobierno nacional, que en la Argentina había 35 sistemas educativos distintos. Es un país federal, hay 24 provincias, podríamos decir 24 sistemas educativos distintos. No, había 35 porque dentro de las provincias había varios sistemas educativos. Y cuando digo sistema educativo es que, por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y al lado está la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires la primaria tenía 7 años, en la provincia de Buenos Aires tenía 9 años, pero en la provincia de al lado tenía 6 años. Y las combinatorias de estas 3 daban que uno, por ejemplo, en un lugar donde Neuquén, Chubut y Río Negro se juntan, por ejemplo, si uno pasa de la primaria a la secundaria no puede repetir. Entonces le convenía pasarse a alguna escuela de la otra provincia, sin cruzar la calle, porque ahí sí le permitían repetir. Lo mismo pasaba entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Quiero decir, era la descentralización donde cada uno podía decidir su propia sistema educativo, lo cual realmente hacía que no haya educación nacional. Bueno, entonces en aquel momento yo hice un trabajo que decía que a mí me gustó mucho el trabajo tuyo, Santiago, porque hay como 4 lógicas de descentralización. Hay una lógica financiera, hay una lógica burocrática, hay una lógica pedagógica y una lógica política. Uno podría clasificar los procesos de descentralización. Yo creo que, por lo que leí, la lógica que se aplicó acá es una lógica que tiene mucho más que ver con lo financiero burocrático que con lo político pedagógico. Cuando digo político, hablo de participación de la comunidad, poder de la comunidad en la toma de decisiones, de los maestros y de las instituciones educativas. Entonces, en general, en la Argentina había sido una lógica financiera burocrática. La nación le dio las escuelas a las provincias y no le pasó la plata. Así como les cuento, le dio las escuelas y no le pasó la plata. Entonces la lógica era, de la mano de las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, era dejar de lado el poder del Estado central respecto de los recursos y que cada uno se haga cargo de lo que puede. Pero lo mismo que se plantea en el estudio es que los municipios pequeños o las provincias pequeñas tienen recursos pequeños. Pero más que recursos financieros pequeños, tienen recursos humanos pequeños. Es decir, gente menos capacitada. Entonces, en los lugares donde necesitamos más recursos financieros y más recursos humanos, es donde menos los tenemos. Y lo que hacemos es reproducir los circuitos de pobreza y de riqueza. Entonces, no alcanza con que haya mayor participación a nivel local. Hace falta un actor central, que en este caso, por lo que planteas vos, el Estado Nacional, que compense esas desigualdades. Entonces, me parece que desde esta perspectiva,
nosotros tenemos que apuntar. En algunos casos de nuestro país hubo que recentralizar, por ejemplo, criterios de formación docente, porque dijimos, la calidad de los docentes es algo que atraviesa todo el país y es una variable decisiva a la hora de la calidad de la educación. Entonces, no pudimos recentralizar los centros de formación docente, pero recentralizamos la currícula, cada centro de formación docente tiene su propia currícula y algunos parámetros básicos para todos. Entonces, de esa perspectiva, hay que ver un proceso de descentralización, un proceso de autonomía. La palabra autonomía significa eso, también implica recentralización de algunos aspectos. Autonomía, y ahí yo simplemente quiero dar un esquema, es autónomo, en mi opinión, es para objetivos comunes. Autonomía en las formas, en los métodos, en las estrategias para llegar a resultados equivalentes. No van a ser, tenemos objetivos comunes, resultados equivalentes, entonces dar la autonomía para que la forma, pero la verdad, y por lo que se lee, incluso hasta leía el caso de San Martín, o sea, algunos distritos donde las experiencias son exitosas se destacan porque son la excepción. Entonces, está muy bien escrito eso, que es lo que nos pasa. No podemos dejar librado las escuelas a tener un buen director, porque eso es algo aleatorio. Y en el caso de los distritos, de las jurisdicciones, no podemos dejar librado a que el municipio tenga esa voluntad, porque entonces estamos hipotecando el derecho de los chicos que están en los municipios donde los que conducen no tienen voluntad. Bueno, termino simplemente con esta cuestión de volver a debatir desde la política, no subsumiendo la educación a la política, pero en los grandes objetivos políticos, después se le planta al ministro de Economía y le dice, no, eso no es eficiencia lo que nos estás pidiendo. Lo que pidiendo es que yo justifique burocráticamente que puedo gastar. Entonces siempre gastamos en lo mismo que en lo que es más fácil gastar, ¿no? Bueno, y en este sentido me parece que la verdad que el debate y la experiencia que ustedes están haciendo es enriquecedora y que la verdad que los países de América Latina vamos en debates parecidos, en discusiones parecidas y vamos en caminos parecidos. Hemos crecido durante una década, veníamos de décadas perdidas, habíamos crecido durante una década y tenemos la sensación que no aprovechamos todo este crecimiento, lo digo autocríticamente, que no aprovechamos todo el crecimiento que tuvimos para mejorar todo lo que necesita nuestra educación para sostener el crecimiento en épocas de crisis como las que vienen ahora, porque el peligro es que cuando viene el recorte, como pasó en Grecia, como está pasando en España, como está pasando en Portugal, es que empiecen los recortes, si nosotros no creamos esta opinión pública que defienda la educación, que empiecen por nosotros. Gracias. Quisiera comentar rápidamente que mi impresión es que estamos abordando un único tema, aunque mirado desde dos perspectivas. Es imposible hablar de la educación sin tener en cuenta la equidad, la inclusión y al mismo tiempo los sistemas de gestión que ayudan a ella. Y entonces pienso que no hay ninguna posibilidad de que existan reales políticas educativas que no sean inclusivas y equitativas. ¿Qué cosa ocurre para que esto no se produzca? Ese ya es parte de otro debate, pero sin duda, ¿cómo podríamos entender la política si es que no buscar el bien común y la inclusión de todos aquellos, especialmente de los más excluidos? Y por otro lado, en los términos de gestión, a lo que quiero aludir rápidamente, me parece interesante la forma de presentar esta suerte de tres modelos, que sin embargo yo creo que debería llevarnos a preguntar si podemos saber dónde comienza un modelo y dónde termina otro, y realmente cuál tendría que ser un real modelo de gestión. No creo que ninguno de los tres por sí solo pueda hacerlo. Creo que es justamente en la articulación de las políticas y en la manera de pensar la educación vinculada absolutamente a todo lo que es la gestión del territorio en una ciudad, lo que nos ayuda a pensar realmente en una política regional y en una política educativa. Es imposible hacer solo la gestión desde la mirada clásica y burocrática de la escuela, o bueno, vamos a ser buena gente y pensar en una ciudad educadora que tiene en cuenta una suerte de educación comunitaria. Yo creo que el contenido, el significado de la ciudad educadora lo que busca es precisamente esa articulación del territorio y debe intentar que esas políticas de gestión sean realmente inclusivas. No hay que confundir igualdad con equidad, porque
También se ha hablado de prioridad, y prioridad no quiere decir darles solamente a algunos, ¿no? Tampoco las estrategias de priorización pueden abandonar la visión global. Y decía, en la sesión dice, el modelo educativo actual, yo sostengo que no hay un modelo educativo actual en este momento. Todos estos desgarres y fracturas que han sido brillantemente expuestas aquí lo demuestran, ¿no? Somos un país en la búsqueda de su destino, y la educación juega un papel en eso. Tenemos un proyecto educativo y no tenemos un proyecto de nación. Y ese proyecto educativo que debió hacer el Ministerio de Educación lo hizo el Consejo Nacional de Educación. Y en la Ley General de Educación dice que el plan de educación lo tiene que hacer el Consejo, no el Ministerio. Todavía hay cosas que resolver, ¿no? Pienso también que la descentralización en nuestro país tiene problemas de fondo. Néstor ha tocado los síntomas. Se está confundiendo descentralización con regionalización. En el Perú no hay regiones, las regiones están por construirse. Y lo que llamamos gobiernos regionales son gobiernos departamentales, y lo que se ha descentralizado, como ha dicho bien Martín, es la parte administrativa, la parte, y como se intentó también en el famoso proyecto piloto de la municipalización. O sea, se cambió a la persona que estaba detrás de la ventanilla. Entonces, en ese mecanismo no tenemos solución. Y parece ser, pues, y eso lo hemos vivido, y acá me refiero también a mi colega, tiene el modelo de conducción y de gestión, es el ministro de Economía y Finanzas. Ahí sí hay un modelo, ¿no? Ellos son los dueños de la cabina de mando, ¿no? Entonces, los que somos manejadores de educación, como ha dicho muy bien el colega Filmus, sentimos a veces que no somos el piloto del avión, sino que el que está mandando es el ingeniero de vuelos, ¿no? O el que llena la gasolina. Entonces, yo creo que hace muy bien Grade en tomar estos dos puntos de referencia, ¿no? Pero hay que acentuar sobre todo la importancia de la investigación. Creo, Santiago, que hay que profundizar más el trabajo para no solamente analizar la oferta de educación, sino también la demanda de educación y los factores en estos dos momentos, ¿no? Y finalmente la cuestión financiera. Se pide que seamos prioritarios, estratégicos, cuando no hay recursos. El tema de la descentralización, yo estoy en la misma línea. Recordemos que esto nació en la forma más improvisada. No se olviden que se convoca elecciones para gobiernos regionales cuando ni siquiera se había promulgado la ley de descentralización, de manera que quienes candidateaban no sabían ni siquiera a qué se enfrentaban. O sea, esa es la improvisación neta que tenemos. Y estamos pagando las consecuencias. Y la educación, el sector de educación no ha sido ajena a estas temas. Y cuando llegamos a la descentralización educativa, el gran ausente de esta conversación, de este foro que estamos teniendo, es la escuela. La escuela es el gran ausente. Aquí el tema de la descentralización educativa es a la escuela. O sea, es un problema el tema administrativo, pero si a la escuela no la fortalecemos institucionalmente, si a la escuela no le damos el rol que le corresponde realmente en el sistema educativo, y al director y en conjunto a la escuela no la empoderamos con atribuciones y competencias concretas, digamos, y un respaldo permanente del sistema, esto no va a caminar. Porque así como están las cosas, si bien es cierto, Néstor nos ha alertado de que su exposición iba más por el tema de la municipalización de los municipios, sin embargo la UGEL, al final de cuentas, termina siendo un factor paralizante para el desarrollo educativo, así como está, porque la UGEL es sinónimo de corrupción, sinónimo de incompetencias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el tema de la descentralización en la educación, finalmente, es el gran objetivo de trabajo, es que la escuela asuma un rol mucho más protagónico y de gran responsabilidad y para después pedirle rendición de cuentas. Eso por un lado. Y en cuanto a lo de señalaba el no se justifica de Martín, creo que este es un tema bien interesante, porque el mensaje que nos da el no se justifica es realmente profundo, tiene un alcance no se imagina a ustedes, y le digo porque, permítame, porque yo he vivido esa experiencia. En el 2006 nosotros, nuestro directorio del ISUR, comenzamos a desarrollar la responsabilidad social de la empresa financiando proyectos educativos en escuelas de extrema pobreza. Y nos fuimos a Huatacocha, ahí ya había una escuela primaria. Y hicimos que los niños caminaban 2 horas para ir a sus clases. Bueno, construimos unos pabellones con el apoyo de los padres
los padres, y hicimos unos internados y hasta ahora. Pero un día, allá a 4.600 metros de altura, donde no hay luz, donde no hay agua, un padre me dijo, vea, yo estudié aquí y ahora soy analfabeto otra vez, porque nunca, yo me quería ayudar a mis padres a cuidar las alpacas, y nunca. Entonces, ahí se nos ocurrió hacer una escuela secundaria. Me fui al Ojel, dije, si hacemos secundaria, estos niños ya no los perdemos. Y el defuncionario del Ojel me dijo, ¿sabe? No se justifica. Exactamente, me hizo recordar, no se justifica. ¿Por cómo que no se justifica? No, porque son 12. Cuando no voy a formar un colegio secundario para 12, pero es usted, y le expliqué toda la trascendencia. No pude, me vine al Ministerio de Educación, frente a mí tenían mis grandes amigos ahí, me ayudaron y formamos, se constituyó el colegio secundario. El año pasado ha sido la primera promoción y me acaban de comunicar hace una semana que de los 12 chicos del secundario, que la primera promoción, 7, una niña ingresó a la universidad a estudiar medicina veterinaria, otro niño, otra chica en pedagógica, estudia psicología en la universidad, y 2 niñas más están en el Instituto Pedagógico estudiando educación inicial, y 2 chicos están estudiando mecánica. Por el amor de Dios, ¿cómo que no se justifica? Fíjense, la movilidad social que tienen esos niños, de la extrema pobreza, van a dar el salto, ni siquiera a la pobreza, a la clase media, y van a tener oportunidad para sacar a sus padres de extrema pobreza. Ese no se justifica, por eso tiene una trascendencia muy grande. Gracias. Sin embargo, se ha dicho y se ha reconocido que el tema de calidad no ha sido suficientemente abordado, porque podemos tener escuelas que tienen buena gestión, pero que a lo mejor confunden la gestión por ver cuál es el foco, que son los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas. Un segundo tema sobre el cual he reflexionado es que siempre se piensa en la educación básica regular. Y esto no supone también que cuando se busca terminar solamente todos los esfuerzos y las inversiones en la educación básica regular, ¿qué pasa con los estudiantes que egresan de la básica regular? ¿Qué futuro les espera? ¿Qué depresión pueden tener cuando la secundaria ni la básica en su conjunto les ofreció lo que ellos necesitaban para vivir, para salir de la pobreza a lo mejor, para sentirse verdaderamente personas y ciudadanos? Por eso creo que 2 temas habría que ver. La calidad vinculada a la básica no solamente es inversión. El estudio de Manuel Bello demostró justamente que países que han hecho grandes inversiones en mejorar la calidad, lo que han resultado es mayor inequidad. Entonces el tema es bastante complejo, pero al mismo tiempo pienso, ¿por qué no pensar si el Estado tiene la responsabilidad de todo el sistema educativo, ¿por qué no buscar esa articulación con la educación superior? El estudio realizado también por el CINEACE en relación a lo que pasa con la educación superior, tanto la educación mal llamada no universitaria, que tiene que ver con los pedagógicos y tecnológicos, y la universitaria, sabemos que tiene grandes problemas en el país. Entonces, creo que hay una agenda pendiente. Ver el sistema educativo en toda su dimensión y ver que las personas puedan estudiar a lo largo de la vida y ser también eficientes para su país, para su localidad y para su región. Muchas gracias. Pero uno vinculado a la equidad, y ya visto desde la propia gestión, creo que se mueven varias dimensiones, ¿no? Una es este tema del derecho, ¿no? O sea, creo que a veces nos ponemos mucho en la lógica del servicio, ¿no? Y efectivamente hay que garantizar un servicio de calidad con procesos claros, con protocolos, con cadenas de impacto y demás, ¿no? Que es la lógica un poco como se mueve el presupuesto por resultado, que es importante efectivamente, y que exige y hay que pensar ahí un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego de la economía y de la programación, por ejemplo, presupuestal, para garantizar algunos impactos y algunos resultados, sobre todo los niños en los niños de las áreas rurales, los más pobres, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un programa por resultados que tiene un periodo de 3 años, lo que sabemos de las experiencias exitosas, ¿no? Es que más o menos esos años son los que nos dura madurar un cambio de prácticas en los docentes y lograr cambios en aprendizajes. Y cuando el grueso del bolsón está en el -1, ¿no? Efectivamente los presupuestos anuales generan una limitación, o sea, el primer año uno no puede mostrar resultados.
el primer año uno instala mecanismos, instala prácticas y recién progresivamente al segundo o tercer año uno va viendo algunos cambios y ascensos, y en realidad ahora, por ejemplo, que hemos priorizado en los ámbitos rurales, las escuelas unidocentes y multigrado, en realidad nuestro éxito tiene que medirse por cómo hacemos que el -1 desaparezca, ¿no? En realidad los que están en el fondo, y ahí es como, y creo que y en realidad el convencimiento es que si hacemos que los del -1 vayan pasando al 1 y progresivamente al 2, en realidad vamos a lograr un impacto de cadena y de arrastre a mejoras de resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que el tema de los tiempos para lograr que efectivamente esta equidad, ¿no?, es vinculada con la eficiencia es un tema, y cómo se plantean todos los mecanismos de ordenamiento presupuestal y de políticas, ¿no? Y el otro tema es el derecho, ¿no? Yo creo que, o sea, más allá de los procesos, de los servicios y de las reglas, está que cada estudiante, cada niño, cada niña tiene el derecho a acceder a una educación de calidad y no quedarse atrás, efectivamente, esté viva donde viva y el origen que tenga, ¿no? Y lo último, respecto a la gestión descentralizada, y ahí Néstor de repente podría profundizar un poquito más, es este asunto de, en la gestión hay un tipo de relación, ¿no?, vertical en los niveles de gobierno, y también hay un tipo de relación horizontal en la gestión. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, yo creo que hay una deficiencia, de lo que vemos todavía en el sistema, es los mecanismos de control, de supervisión, de información que genere conocimiento y retroalimente una política de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces ahí, ¿qué nos van diciendo las prácticas? ¿Cuáles son los modelos que ayudan mejor a esta relación horizontal, vertical, que alimente un sistema que dinamice y que genere efectivamente un servicio de calidad, especialmente para los más pobres, y garantice que el derecho se cumpla, ¿no? Eso, por ahí van las reflexiones. Aprenden lo que pueden con un profesor que no habla su lengua. Y a mí me parece esto un caso no solo de inequidad, sino un caso de violencia educativa, digamos. Y entonces necesitamos sistemas más flexibles al servicio, insisto, de los estudiantes. La noción de eficiencia es una muy interesante que ha traído Martín, y yo no sé, pues no hay economistas del Ministerio de Economía aquí, o sea, que podemos hablar. Bueno, no, una broma, pero o sea, parece que en lo que te dijeron en la anécdota que tú cuentas, te están diciendo que eficiencia es ejecución del gasto. Entonces, el más eficiente es el que más ejecuta de su presupuesto, que supongo que es una dimensión, pero también los mismos funcionarios del ministerio están interesados en el impacto que tienen las políticas, y entonces yo no sé, ahí hay que ver eficiencia y eficacia y contrastar una con otra, pero yo lo que quisiera insistir de la idea anterior, y nos ha contado el senador Filmus del caso de Argentina, y hay un caso parecido en Chile, esta ley de subvención preferencial. Si nosotros sabemos ya de antemano, por sus características individuales y familiares, cuáles son los estudiantes en mayor riesgo de fracasar en el sistema educativo, y sabemos dónde están y en qué provincias, ¿por qué no podemos pensar a mediano plazo? Porque a corto plazo yo te entiendo, hay que trabajar con el ministerio, hay que ejecutar el gasto y en fin, no hay que dejar pasar oportunidades, pero tal vez a mediano o largo plazo un sistema que priorice a estas personas. Insisto, hay iniciativas legislativas en la región que podrían usarse como modelo. Y acá, disculpen, hay este mito también capitalista que cuando yo a veces digo este tipo de cosas, me dicen, no, pero hay la persona tal que nació en una comunidad perdida, etcétera, tenía todo en contra y le fue bien en la vida, que es el mito un poco capitalista. Y a mí me parece ese mito un poco, o liberal si quieren, peligroso, porque lo que encierra es la idea de que si esa persona pudo, cualquier otra persona puede, y las personas que no lo logran es porque no quieren, y entonces es su culpa. Y entonces lo único que tendría que hacer el sistema educativo es promover las ganas de estas personas, el resto es responsabilidad de cada uno, porque aquí el que quiere triunfa. Y de lo que estamos hablando no son de anécdotas o de casos, sino de patrones en los cuales sabemos, insisto, que en ciertas provincias, los integrantes de ciertas familias, con alta probabilidad les va a ir mal en el sistema, y lo escucho muy claramente a Martín cuando me dice que no estamos diciendo lo suficiente a nivel público de esto, y a ver si con Martín Benavides, en fin, con otros colegas graves podemos pensar en formas de mover esto más. Seguramente Martín se va a encargar. O sea. Gracias, Santiago. ¿Néstor? Quisiera hacer un comentario que más o menos sea transversal, ¿no?
En primer lugar, se ha mencionado el tema de la autonomía de las instituciones educativas. Efectivamente, digamos, este es justamente uno de las debilidades tradicionales del sistema educativo que ha tratado de ser, digamos, superadas a partir de modelos de gestión que precisamente tratan de fijar el énfasis y la centralidad en la escuela, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que uno ve cuando analiza casos como la misma municipalización o algunas otras experiencias, en realidad, digamos, eso puede acabar siendo nada más un buen deseo, porque no se le da precisamente la autonomía necesaria a la escuela para que tenga capacidad de decisión en una serie de aspectos, o la misma UGEL sobre todo, y no solamente la municipalidad, ¿no? Porque yo recuerdo que una queja en este caso de una directora de la UGEL 02 decía, acá estamos, bueno, agobiados de trabajo y con una serie de problemas, entre otras cosas vienen los directores, bueno, eso ya hace unos 5 años atrás, pero igual probablemente eso no haya cambiado, es decir, vienen los directores a pedirnos que resolvamos problemas ahí en la escuela, y en realidad, y en ese tiempo ya, normativamente, el director podía decidir, ¿no? Entonces, claro, digamos, no solo hay que quedarse en la norma, quizás lo que hay que hacer es promover efectivamente la autonomía, en este caso de la escuela, ¿no? Eso, por otro lado, me lleva al tema de la articulación territorial, es decir, uno de los modelos que se viene impulsando precisamente como experiencia en la región San Martín revela justamente el énfasis que se quiere dar a lo territorial como un enfoque que permite justamente una mejor articulación y además una articulación no solamente entre niveles sino entre sectores, ¿no? Y es por eso que se piensa que es el gobierno local el mejor nivel de gobierno donde se puede hacer esta conjunción, porque es en el gobierno local donde están precisamente ubicadas las escuelas, ¿no? Ahora, obviamente eso también forma parte de un discurso, no necesariamente esto se traduce en una práctica real. En realidad lo que estamos asistiendo en ese momento es como al nacimiento como de propuestas en base a experiencias que ciertamente son excepcionales de alguna manera y a la vez de modelos que se vienen propugnando para plasmarlos en la realidad, ¿no? Y esto me lleva finalmente al tercer tema, y yo creo que varias intervenciones han apuntado a este asunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver o cómo impacta un modelo de gestión sobre aprendizaje, sobre su calidad educativa? Tengamos en cuenta que el mismo plan piloto de municipalización se planteaba, digamos, sus fines, sus objetivos apuntaban a eso. Y se decía, el plan piloto de municipalización es para mejorar la calidad de la educación en los distritos, ¿no? Claro, el problema es que estudiar la relación que existe entre la gestión del sistema escolar y el impacto en la calidad y los aprendizajes en realidad es muy complejo, porque por lo menos en el Perú no existe estudios que se hayan tratado de probar esta relación, ¿no? Pero lo que se hace cuando se está proponiendo y debatiendo ciertos modelos de gestión, en realidad lo que se propone es justamente lograr esos mejores aprendizajes y una mejor calidad de la educación. Ahora, el tema está justamente en saber cómo hacerlo, porque hay algunos modelos de gestión que son mejores que otros. ¿Mejores en qué sentido? En el sentido de lograr precisamente un mayor impacto en calidad y en equidad, ¿no? Entonces, ese por ejemplo, me parece un punto central que todavía no se ha desarrollado y que yo creo que debería ser parte de la agenda de investigación en el Perú. Porque en realidad, digamos, los modelos de gestión surgen además como parte de una dinámica política, porque realmente son parte de un consenso, pero también pueden ser de alguna manera contrapuestos contra evidencia que pueda haber qué modelos funcionan mejor que otros en ese sentido, ¿no? Y eso me lleva finalmente al último punto que tiene que ver con este asunto de una lógica de servicio o una lógica de derecho, ¿no? Porque finalmente yo leo en todo caso, interpreto así el planteamiento como esta relación difícil, conflictiva entre equidad y eficiencia, ¿no? Que en realidad no debería ser conflictiva ni debería ser de oposición, pero lo que pasa en la práctica es que creo que muchas veces los modelos de gestión o los sistemas de gestión educativa están pensados solamente como eficiencia del servicio, ¿no? Cuando en realidad deberías tener otra lógica. Ahora, lo que se está planteando también en algunas experiencias es que los modelos al final estén pensados a partir de la lógica de servir a la escuela.
Entonces, no es, y eso, por ejemplo, rompe una lógica de municipalización, porque digamos, la política puede estar dada desde el gobierno regional y se puede definir una serie de roles de todos los niveles, pero al final todo eso tiene sentido solamente en la medida que la escuela logre hacer mejor su trabajo, ¿no? Y eso es lo que se está planteando. Sobre el UGEL, solamente ahí señalar que efectivamente tal cual están las UGEL no se puede contar con ellas como un instrumento, digamos, de mejora de la calidad o logro de la equidad, ¿no? En un estudio que hicimos con Hugo Díaz hace varios años, justamente sobre cómo funcionan las UGEL y qué problema tienen, vimos que, por ejemplo, el tema de equidad está absolutamente ausente dentro de sus objetivos, prioridades y su lógica de funcionamiento. Y además, obviamente tenían sistemas de información, pero que respondían a esa lógica burocrática de arriba hacia abajo, y mejor dicho, hacia arriba, ¿no? Y que en todo caso, sin embargo, tenían las potencialidades para poder ser instancias de canalización de un montón de información súper útil que justamente puede servir para planificar mejor objetivos relacionados a la equidad, pero que en la práctica no se hace, por la manera como están organizadas y por el tema que acaban siendo desbordadas por los temas administrativos, ¿no? De hecho, ahí hay una reforma pendiente que hacer también, ¿no? Gracias, Néstor. Martín y luego Daniel, y podemos seguir conversando luego en el patio, tomando un poquito de café. Si no, da ganas de empezar mucho más. Primero, para aclarar que en este momento, en realidad sí hay una buena interlocución con el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, sobre la base de las indicaciones, ¿no?, de política. Hay un buen debate sobre qué resultados lograr, hay opciones bastante claras sobre equidad ahí también, pero como todos los peruanos creo que tenemos un poquito de historias anteriores, hay reflejos que llevan en determinados momentos otra vez a anclarse en una situación anterior, y eso es lo que tenemos que combatir. Y solo quería decir que, bueno, nosotros como funcionarios públicos pensamos que en este tipo de actividades lo que nos toca es exponernos al debate público, más que hacer un comentario académico, ¿no?, que también a uno le da tentación. Pero en el Ministerio pedimos este año que todas las instituciones educativas organicen lo que se llama un día del logro, en realidad dos, una hora antes de las vacaciones escolares y otro a fin de año. Y la ministra nos pidió que también hagamos lo propio como Ministerio de Educación. Acabamos de terminar, digamos, nuestra rendición de cuentas, ¿no?, de una suerte de balance de lo que hemos hecho, entonces está aún en versión electrónica nada más, pero quería aprovechar, Pachi, para entregártelo y de repente se puede distribuir a los participantes electrónicamente. Creo que hay mucho más elementos ya de datos, de evidencia, de cifras, de estrategias que pueden ayudar al análisis de todos, y es parte, me parece, de nuestra función también. Con gusto. No, muy breve, 3 temas, 1 minuto para cada uno. Una cuestión, digo, viendo los cuadros respecto que mostraba Néstor, respecto de quiénes son los sectores más afectados, uno ve que en todos los cuadros son los mismos sectores los más afectados y por desigualdades notables. Hay un trabajo de Juan Carlos Tedesco, justamente de casi una década, donde plantea, bueno, ¿cuánto puede contribuir la educación a la igualdad? Dice, bueno, pero podemos dar vuelta a la pregunta. ¿Cuánta igualdad necesitamos para que la educación haga una contribución? Porque a ciertos niveles de desigualdad social es casi imposible o es muy difícil para la educación compensar esas diferencias de origen. Y ahí, el peligroso término de educabilidad, ¿cuál es el mínimo de educabilidad que tienen que tener los chicos para que la escuela cumpla con su función? Digo dos datos concretos. Nos pasó a nosotros que cuando, después de la crisis notable, donde teníamos 25% de desocupación, cuando el país empezó a tener más trabajo, lo primero que pasó es que se nos fueron los chicos de las escuelas. A trabajar. Al contrario, uno pensaba ver a fin de año mucho más chicos en las escuelas porque las familias están mejor. No, los chicos ahora tenían trabajo, la escuela cumplió función de refugio en una década donde por lo menos comían en la escuela, entonces se nos fueron, o fueron las de adultos a la noche. Entonces, hay un tema donde lo de afuera impacta en lo de adentro, y de la inversa, entonces se hizo lo que se llamó la asignación universal por hijo. Se le dio a cada chico, a cada padre, una asignación por cada hijo si iba a la escuela. Y ahí volvieron. Es decir, donde hay medidas que a veces son educativas, que no vienen de la educación, que vienen de otro lado, pero impactan fuertemente en la educación, y tiene que ver esos niveles de desigualdad que mostraste vos. Segunda cuestión vinculada a esto es el tema del debate entre las políticas universales y las políticas focales. Hay una discusión enorme, si nos quedamos solo con las políticas focales,
estamos en problemas, pero si no tenemos políticas focales para esos grupos, hay una dificultad enorme. Y lo que hace falta es justamente ahí donde algunos nos acusan de ineficiencia, porque hay que invertir mucho más en menos chicos, como el caso que explicaban ahí de una escuela secundaria en un lugar inhóspito. Bueno, para llegar ahí cuesta mucho más caro. Yo creo que hay un debate que todavía tenemos que tener. Y lo último, respecto de varias preguntas y lo que señalás vos, el riesgo es cuando uno municipaliza, aparte de diferenciar, es que uno saca a los mejores cuadros pedagógicos de las escuelas a veces y los pone a nivel local. Entonces lo que hace es contraproducente, porque no tenemos la mejor gente en la escuela y cuando uno pone a nivel local o a nivel regional, los burocratiza y dejan de tomar decisiones pedagógicas. Nos pasa a veces con los directores de la escuela. Nosotros hicimos investigaciones donde le preguntamos al director de la escuela qué hace durante el día. Cuando uno mira las tareas que hace durante el día, el 90% son de orden burocrático, de orden asistencial, de contención de los padres, de arreglar la infraestructura. Se supone que el director es el mejor en lo pedagógico y que tiene que conducir una institución. Entonces, ahí hay un riesgo que cuando uno crea muchas unidades, como a veces se municipalizan nuestras unidades regionales, saquemos para esas unidades también lo mejor de la escuela y en realidad estemos atentando contra la calidad escolar. Gracias, Daniel. Siempre se discute si que lo que ocurre en un país es generalizable a otros. Es muy difícil, por más que se tenga evidencia bastante dura de un lugar, si se puede replicar. En ese sentido, el comentario de Daniel respecto a lo que sucedió cuando hicieron estos programas y que los niños, y hubo el renacimiento económico, por ejemplo, de alguna manera, que no sé si se llamaría tal todavía en Argentina, pero el reflotamiento de la economía, y que los niños se fueron a trabajar. Eso, por ejemplo, se ha constatado en Estados Unidos, en épocas de crisis económica, la gente se va a estudiar, va al college de la comunidad, y cuando mejora la economía salen, porque ya tienen una fuente alternativa de vida. Entonces, el haber conocido que eso podía pasar, que eso lo hubieran tenido presente, si bien no les va a ayudar a tomar una decisión, les va a ayudar a pensar en posibles costos de decisiones que se toman siempre en el corto plazo y bajo mucha presión, en esta dificilísima tarea que aquellos que han sido académicos y ahora están en la gestión pública conocen bien. Lo que no nos puede llevar a pensar en que en realidad la investigación no sirve a la hora de tomar decisiones. Es una acumulación de información que uno tiene, que nos da criterios quizás, que nunca nos va a dictar lo que tenemos que hacer, por eso es que hablamos de la difícil replicabilidad de experiencias y de innovaciones, pero que nos va a aportar más factores que tenemos que tener en mente para tomar decisiones. Lamentablemente son tantos en el campo de la educación que siempre nos va a escapar uno, y es de celebrar que haya gente que está dispuesta a asumir el costo y los riesgos de lo que significa hacer gestión pública, hacer gobierno. Muchas gracias a todos por haber estado acá y podemos pasar a tomar un cafecito.